Como buena catadora de lecturas, pues de pronto te encuentras una que otra que te deja pensando y pensando y pensando por mucho tiempo, y que siempre que piensas en ella como que se te llena el corazón de nuevo y como que te vuelve a despertar todos los sentimientos que en su momento te despertó justo cuando estabas leyendo ciertos párrafos, ciertas líneas. Y entonces pues quiero hablar de ello porque no he hablado de esta lectura con absolutamente nadie y es algo que necesito sacar, o sea, necesito que alguien más sepa de esto. Es nada más y nada menos que esta joya, Ceniza en la boca, de Brenda Navarro. Brenda Navarro es una mujer mexicana y yo acabé esta lectura en febrero, creo, y la empecé como en diciembre del año pasado. Tardé porque tiene como 190 páginas, tardé a mi parecer y según el ritmo normal que suelo llevar a leer, pero fue porque me la quise llevar muy lento. Como cuando tienes un café y te lo tomas lento para disfrutarlo, de pequeños sorbitos, para disfrutar cada sorbo, cada uno de los sabores, del aroma, cada una de las notas. Pues así me pasó con esta novela y me parece que también es de lo tan buena que fue. Y les voy a platicar pues de qué va más o menos y qué fue lo que despertó en mí. Bueno, voy a ser muy honesta, muy transparente. La protagonista, no recuerdo su nombre, no sé si tiene nombre, o sea, si se menciona su nombre o no. Es posible que sí, porque hay novelas en las que no se dice cuáles son los nombres de las personas de las que se está hablando. Por ejemplo, pienso en Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Nunca sabemos los nombres de los personajes, ¿no? Se habla de ellos en relación con las otras personas, ¿sabes? O a través de sus adjetivos como personas, pero no sabemos sus nombres. En este caso, sí se habla de nombres todo el tiempo, ¿sabes? Pero el de ella no lo recuerdo. Y me parece muy importante también ser así de honesta, porque eso nos dice como cosas, ¿no? Respecto a qué tipo de lectura estamos haciendo, qué tipo de cosas son las que consideramos relevantes y cuáles otras de pronto no tanto, como para que se nos vaya de la memoria. Y también para como saber qué hay que ver, o sea, en qué hay que poner atención para la próxima lectura. Entonces, ella tiene un hermano que se suicida y la historia gira en torno al suicidio del hermano. El hermano es ciego, prácticamente, al menos en cómo se narra la historia, y que también hay que tener muy en cuenta que esto es desde la perspectiva de la protagonista, y me parece que es algo que Brenda Navarro nos deja muy en claro, que, o al menos eso es lo que yo noto, ¿no? Que tenemos diferentes perspectivas de una misma situación y que parece que las situaciones cambian, son un tanto diferentes según la perspectiva que lo narra. Entonces, para la protagonista, su mamá los abandonó a ella y a Diego cuando estaban chicos. Ella termina haciéndose cargo de su hermano, vive con sus abuelos, pero ella es como la mamá de Diego, ¿sí? Ella es la que está poniendo la atención todo el tiempo, ella es la que tiene esa carga de una madre, a pesar de que los gastos corren por sus abuelos y todo. Digamos que la carga psicológica, emocional, recae en ella. Yo no soy madre, pero no dudo, y también porque he sido muy atenta con mi madre y con las mujeres que son madres que están alrededor de mi vida, que es una carga pesadísima, es gigante. Incluso yo en algún momento cuando era chica empecé a responsabilizarme demasiado de mis hermanos cuando no era lo que me tocaba, y es demasiado, de verdad.
Entonces ella era una joven, ¿sabes? Y desde muy joven tenía que estarse haciendo responsable, pero también tenía que cargar con el peso de pensar que su madre los había abandonado, de querer verla, de empezar a tener rabia con ella porque no estaba con ellos. Y entonces se le van juntando mil y una emociones que después llegan a explotar, ¿no? La mamá de la protagonista se fue a vivir a España y duró unos años haciendo trámites para podérselos llevar a ellos. Pero entre tanto, Diego le esperaba todo el tiempo y le pedía que fuera a pasar un tiempo con ellos. Y ella les daba largas y ella les prometía que ella iba a ir y nunca iba. Y entonces la protagonista se empieza a cansar y empieza a dejar de creerle cuando dice que van a ir porque su experiencia le dice que no va a ir. Y me parece tan triste. Porque entre tanto está deseando verla, pero también siendo como una madre de Diego, ve como Diego desea ver a su madre. Y entonces es un dolor que también ella lo sufre. Ella sufre doble, porque sufre su deseo que no se está cumpliendo, más el deseo de su hermano, ¿sabes? Y bueno, así crecen, tiene sus amistades en México, su abuelo es un exmilitar y entonces vive dentro de una colonia privada o fraccionamiento, no recuerdo, junto con todos sus excompañeros. Entonces ella vive como en ese mundo propio, ¿no? Que se distingue un poco del mundo en el que los demás estamos, no por completo, pero ella vive en un mundo particular al que nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso. Está rodeada de personas que tienen un cierto estilo de vida, ciertas perspectivas, ciertas visiones. Con el tiempo, ellos se van por fin a España con su mamá. Su mamá piensa que es una grandísima oportunidad. Nos han hecho creer que viajar al extranjero, viajar a los países europeos, a los países anglosajones, que mudarnos para allá es lo mejor que le puede pasar a un latinoamericano, ¿no? Pero ellos se encuentran con otra realidad. Ellos se topan con un mundo lleno de prejuicios contra ellos justamente por ser latinoamericanos, por tener esas características que al verlas en una persona dices, uff, es mexicano, es mexicana, se te nota lo mexicano, se te nota lo mexicana, y eso parece que está mal, ¿no? Y entonces sufren una discriminación terrible, terrible. Diego va a la escuela y sus compañeros le hacen bullying por ser mexicano. Y cuando van por la calle les dicen panchitos, que es como se les dice a los latinoamericanos en Europa, ¿no? Al menos en España. Y se empiezan a hartar de esa situación, obviamente, ¿no? Y entre toda esa perspectiva, entre toda esa experiencia tan negativa que ellos están viviendo, pues por supuesto que extrañan sus raíces, extrañan México, que es su identidad, extrañan su cultura, que es su identidad. Una cultura que no tienen allá, unas prácticas que no tienen allá, un amor que no tienen allá. Y ellos pensaban que iban a ser felices cuando estuvieran con su mamá, pero es que están con su mamá, pero ya no tienen al resto de su familia. Allá no pueden hacer amigos. Su mamá trabaja como servidora de hogares, limpia hogares y todo esto, ¿no? Y parece que es a lo que están destinadas las mujeres de Latinoamérica en España. Parece que eso es lo que les toca hacer. Y eso es lo que le toca hacer a ella. Y entonces hay un grupo de mujeres latinoamericanas, ¿no? Parece, no sé, supongo que esto suele pasar allá, que se unen y son como las redes de apoyo que hay.
las personas que son discriminadas, que son tachadas todo el tiempo, se unen para tener cierta fuerza, ¿no? Para poder sobrevivir de mejor manera. Pero a ella no le gusta hacer lo que hace. Ella no termina de resignarse porque parece que su madre ya se resignó, que las amigas de su mamá ya se resignaron, pero ella no se quiere resignar, ella no se quiere conformar porque le molesta. Le molesta llevar ese estilo de vida. Le molesta ser la sirvienta de alguien más. Le molesta estar a los pies de alguien más, ¿sabes? Le molesta tener que lavar baños, tener que bañar a las personas y que encima le den una bofetada en la cara cuando termina sus servicios. Y esa es la vida a la que se termina enfrentando. Está muy lejos de parecer un sueño hecho realidad. Tiene una relación demasiado complicada con su mamá porque siente un amor-odio, porque ella le recrimina todo el tiempo las cosas, se pelean, se recriminan cosas entre las dos. Siente que no encaja con su madre, que su madre no la termina de comprender, como si no la quisiera. Pero su madre la quiere, pero a lo mejor no es buena haciéndolo saber, ¿sabes? Pero también ella le recrimina cosas a su mamá, le recrimina el pasado, el tiempo en que no estuvo con ella, con su hermano. Y así viven ellas, entre un amor y odio muy fuerte. Y el hermano no habla mucho, el hermano escucha música. Es como si viviera en su propio mundo, como si decidiera vivir en su propio mundo, decidiera alejarse. No quiere relacionarse definitivamente. Y empieza a cambiar. Ella lo recordaba como un niño tierno, un niño dulce, un niño al que le gustaba el mar, que se emocionaba. Y ahora es un joven que se aleja, que no habla, que se queda callado, al que se le sacan las palabras a fuerzas. Entonces ella tiene que vivir ese cambio y recordemos que ella era como su madre. Ella tiene una relación muy particular con su hermano, ¿sabes? Y no sabe qué le pasa. Tiene una idea porque ella está viviendo lo mismo, pero él no le cuenta cuáles son sus conflictos personales, particulares, individuales. Eventualmente él se suicida. Ella no estaba viviendo con ellos ya. Y no quiere ir porque no se quiere enfrentar a la muerte de su hermano. Ay. Ya llegó mi perro, como bien les contaba. Es como si quisiera aplazar la muerte de su hermano. Y es bastante entendible, ¿no? Su mamá le está llame. Y ella no se quiere enfrentar a eso. Entonces se queda un rato en la playa recordando a su hermano. Y entonces también eventualmente lleva las cenizas a México para con sus abuelos. Y en el aeropuerto se encuentra con una situación difícil. Quieren revisarle los papeles, están muy insistentes, quieren revisarle la maleta. Y entonces dice, ¿por qué a estas personas blancas que están por aquí no les están haciendo este tipo de cosas? ¿Qué tan al azar son este tipo de prácticas, sabes? ¿Qué tan aleatorias son estas decisiones? ¿O tienen que ver más con mi físico y con mi nacionalidad? Porque si yo fuera española y si fuera blanca y si fuera guapa, pues a lo mejor no me estarías queriendo checar tanto, ¿no? Y entonces me gusta mucho esta novela porque ella conversa mucho con su hermano todo el tiempo. Y en realidad más de lo que parece que conversa en la vida real, ¿sabes? Entonces vuelve a ello y empieza a hablar con Diego y a decirle que él estaba muy equivocado. Él quería vivir en Nueva York, él quería vivir en Nueva York y dice, es que estaríamos peor en Nueva York quizá.
y habla con medio mundo, ¿sabes? Habla con las personas que la discriminan, las personas que descargan sus prejuicios contra ella, pero en la vida real no lo hacen, o no como realmente quisiera hacerlo. Entonces es como si ella desahogara toda su frustración. Es una persona que parece que va por la vida recordando cada situación que ha pasado y la reviviera y pensar en cómo debió de actuar y estuviera enojado todo el tiempo. Y está enojada todo el tiempo. Está enojada con la vida, está enojada porque su vida ha sido difícil. Y su vida ha sido difícil porque pues por la situación en la que nació, en la que le tocó vivir. Porque parece que por más que querramos, muchas de las veces el contexto sociocultural en el que nacemos es el que determina en cierto grado cómo es que vamos a vivir, a qué tipo de cosas nos vamos a enfrentar, ¿sabes? Cuáles van a ser nuestras oportunidades y cuáles otras muy probablemente nos van a ser negadas. Y esto me gusta mucho, más bien me gusta mucho que Brenda Navarro trata de retratar todo esto a través de un personaje que es súper complejo, que es súper emocional todo el tiempo, que es súper emocional, que no tiene una buena regulación emocional, de hecho, y eso le complica la vida tanto, pero es bastante entendible el por qué está así. Es una persona que ella vuelve a México y se encuentra con que muchas de las personas con las que ella creció ya no están. Amigas desaparecidas, personas muertas. Y entonces ella que tanto extrañaba México, ella que tantas ganas tenía de volver, se encuentra con que en ambos lados vive violencia. Violencias diferentes, pero violencias. Y esas son las violencias que nos toca vivir en México. Eso es a lo que estamos acostumbrados, a desapariciones forzadas, a trata de mujeres. Ella no sabe dónde está su amiga y es un tema que no se puede mencionar en la colonia. Es un tema que ahora es un tema tabú, ¿sabes? No saben dónde está, no saben si está muerta, no saben si fue utilizada para trata de mujeres, no saben. Y tiene un tío también ahí que también era militar. Le desaparecieron a su familia, a la tía de ella, a sus primos. Entonces empieza a recordar también otras cosas que vivió. A su tío que era un agresivo, que golpeaba a su tía. Y su abuela se quedaba callada. Sus abuelos convencieron a la mujer de que se quedara con él, de que no se fuera, que iba a cambiar. Obviamente no cambió. Y entonces ella empieza a ver esa realidad que tampoco quería ver cuando estaba en España, porque parece que era la única cosa a la que se podía aferrar. Y ahora, ¿a qué se aferra? ¿A qué te puedes aferrar entonces, no? Y empieza a darse cuenta también de que entonces el trato que hay con su abuela no es el mejor, no es el que ella esperaba. No hay un recibimiento amoroso como ella lo esperaba, como ella lo deseaba. Entonces ella siente que no hay amor en su vida. Quizá el amor lo encontraba con Diego y Diego ya no está, pero de cualquier manera últimamente no sabe si también había amor, ¿sabes? Creo que eso es lo que pensaría ella. Porque entonces también empieza a renegar de Diego. Y también había una relación de amor-odio ahí. Y con ella misma, no sé si había amor. Había mucho odio para con ella misma. Parece que siempre le hicieron odiarse por ser quien era. Parece que en todos lados le hicieron odiarse por ser quien era.
por venir de donde venía. Y entonces se empieza a dar cuenta de que a ella pues nunca la quisieron a lo mejor. Y eso es lo que ella piensa, que nunca la quisieron. Que a quien querían era a Diego y que ella era vista nada más como una extensión de Diego, como la cuidadora de Diego. Y que su vida había dependido todo el tiempo de Diego y estaba a la sombra de Diego, de su hermano. Es una... wow, es una bola de emociones todo el tiempo con este personaje que deja pensando mucho. Y este va a ser un spoiler. Bueno, creo que ha habido mucho de spoiler aquí, pero no se compara con la experiencia de leerlo. Al menos para mí no. O sea, para mí no se compara el que me lo cuenten con leerlo. Es como una revolución gritando, ¿sabes? Es como si te estuvieran gritando todo el tiempo con las lágrimas en los ojos. Así lo siento. Es como si hubiera demasiada desesperación y demasiada necesidad de muchas cosas, pero de amor, de cariño, de tacto, de ternura. Y bueno, ¿por qué se llama Ceniza en la boca? Si no quieren escucharlo, porque yo dije, órale, adelántenme. Está en casa de su abuela. Está recordando a Diego y ahí están sus cenizas. Y agarra un poquito de ceniza. Y en eso llega su abuela y ella se asusta. Es como si tuviera miedo de ella, de la gente. Y se asusta y se chupa el dedo. Y se come a su hermano. Y entonces ella lo pone así, me comí a Diego. Y para cuando se va a España se lleva ceniza en una bolsa. Y se sigue comiendo a su hermano. Y se sigue comiendo a su hermano. Hasta que se le acaba. Y me parece tan fuerte. Y bueno, eso de Ceniza en la boca es una novela que yo considero que es algo cruda, que te dice las cosas como son. Brenda Navarro te dice, al menos en esa novela, las cosas como son, sin quererlas tapar con el dedito, ¿sabes? Te grita cómo son las cosas realmente, te habla de discriminación, te habla de miradas peyorativas contra ciertos grupos y de cómo te la puedes ver todavía peor según las características que se te vayan juntando. Si eres latinoamericana, si eres mexicana, si eres mujer, si eres morena, si eres gorda. No dice que sea gorda, pero lo podemos añadir. Y no lo digo en mala manera. Sabemos que hay discriminación contra las personas obesas también. Si eres pobre, si vives en cierta zona particular de México, si tienes cierto acento, al parecer todo molesta, todo molesta. Y me encantó esta novela y me hace detenerme bastante. Hay muchísimo que reflexionar, a pesar de que son cosas que yo ya he reflexionado bastante, que probablemente tú ya has reflexionado bastante. Pues es que me parece que nunca está de más, sobre todo cuando te lo ponen en literatura, ¿sabes? Me parece que es diferente abordarlo de una manera como en una investigación académica, que abordarlo en la literatura. Me parece algo precioso, algo súper rico. El personaje me parece bastante rebelde todo el tiempo y con ganas de ser más rebelde de lo que es. Bastante emocional, bastante enojada con la vida, como si fuera una niñita chiquita gritando todo el tiempo de enojo y que termina llorando, ¿sabes? Porque no puede más.
necesita apoyo, y sí, se necesita tener apoyo en la vida, se necesitan tener relaciones que sean sanas, pero para eso uno también necesita poner su granito, ¿no? Me encanta cómo se tocan diferentes cosas, ¿sabes? También la relación entre una madre y una mujer, una hija y una madre, que muchas veces me he enterado que son bastante complicadas. Aquí se aborda, definitivamente aquí se aborda. Las relaciones con los hombres, las relaciones con amigas, las relaciones. Les quiero leer algunos párrafos que fueron de mis favoritos. Pero es que de verdad yo subrayé algunas cosas porque de verdad me dejaban. Pero miren, por ejemplo aquí, o sea, yo neta lloraba cada rato, ¿eh? Dejé ahí, en ese lugar, sus cenizas, mientras mis abuelos compraban una urna digna de mi hermano. Sentí enojo, como si con la muerte de Diego me borraran a mí, o me dieran el lugar que siempre había tenido. Ninguno. Fui la hermana de Diego, el soporte, la bolsa de plástico que lo contuvo en el avión de Madrid, Nueva York, México, la transportadora, la que lo llevó de la abuela a la madre y de la madre a la abuela, una simple mensajera. No estoy emocionada, Diego. ¿Debería estarlo? Yo te amaba, pero tú amabas el mar. ¿Quién llorará por mí si todos están ocupados llorándote a ti? Y luego acá hay otro porque es un arremete contra él, ¿no? Obviamente ella está triste porque él está muerto, pero también está tan enojada. Entonces dice, este está medio largo, ¿eh? Yo, que pensaba que mi abuela ya no quería a Diego por lo que hizo, o sea, el suicidio, porque ella era muy católica, la vi sostener sus cenizas mientras cantaba lo que fuera que cantaran en la misa, y la vi arrodillarse y pedirme que me arrodillara junto a ella. Y le vi las lágrimas en la cara, en las mejillas, en las bolsas de los ojos, en la nariz, en los mocos. Por toda ella salía la ausencia de Diego y yo me acordé de mi viaje en tren a Madrid. Y pensaba lo mucho que le lloré al Diego mentiroso, ruin, egoísta que era. Pero ya ahí con mi abuela, con el luto sucediendo, pensé distinto. Sé lo que tú quieras, Diego. Sé lo que te dé la gana. Sueña con regresar al mar y quédate ahí, en el mar de lágrimas de mi abuela. Sé el muerto que quisiste ser. Y no lloré, ni me dieron ganas de llorar. De pronto, así acompañada, justifiqué a Diego. Abracé su decisión. Por ejemplo, aquí miren, se ve mucho ese contraste. Aquí es cuando Diego aún estaba vivo, es uno de sus recuerdos. Y se levantó, y ya se iba a ir, y empezó a sacudir la arena de sus botas, y yo me le quedé viendo sentada, sin saber qué hacer. Porque yo quería que se fuera, porque era un pinche mentiroso de mierda, un pinche ratero aprovechado, inconsciente, un pinche adolescente inconsciente de sus acciones. Pero a la vez era Diego, mi hermano, el niño que se metía la mano a la boca cuando no quería decir algo y la chupaba como si quisiera chuparse completo y comerse y desaparecer. Tragarse a sí mismo, siempre quiso tragarse a sí mismo. Y le dije que se quedara. Le dije, ven, siéntate, no te vayas. Me encanta, o sea, neta, yo podría estar llorando ahorita todavía. Llevo tanto tiempo pensando en esta novela y les digo que la leí muy lento. Normalmente yo leo varios libros al mismo tiempo, no soy de esas personas que hasta que terminan un libro pueden empezar otro, y creo que mi carrera misma se me lo exige porque tengo que estar leyendo constantemente y para diferentes materias, entonces me viene muy bien leer varias cosas a la vez, ¿no? Y fragmentarlas, leer un poquito menos, pero de todo. Pero llegó un momento en el que yo
estaba leyendo por leer, ¿sabes? Estaba leyendo, obviamente me gusta y todo, pero sí sentía que era más como un deber, ¿sabes? Más que por el disfrute mismo. Y me parece bien también verlo como un deber para mí, para mantener cierta constancia y para no dejar eso de lado, pero digamos que la base es que a mí me gusta leer, lo disfruto bastante. Y ya cuando pesa más el deber que el disfrute, me parece que es momento de detenerme y pensar al respecto. Con esta novela, no me acuerdo qué más estaba leyendo, pero sí estaba leyendo más. Pero esta fue mi central, digamos que suelo tener una que es como la protagonista del momento, ¿no? Y me detuve y dije, ¿qué pasa si no lees demasiado, sabes? ¿Qué te va a pasar? ¿Quién te va a castigar? Nada más tú. Entonces ya traté de relajarme y empecé a disfrutar bastante. Y aquí los capítulos son más largos, entonces más bien de ahí a unas cuantas páginas y ya le paraba. Y entonces de pronto había cosas que me calaban bastante. Y a veces estaba leyendo en público, yo soy muy de leer en público. Y había gente y a mí queriéndose me saliera una lagrimita y era como que lo cerraba tantito y ya le paraba. Y así estuve. O sea, normalmente como leía era estar y había algo que, como esas frases que se te quedan. Y ahora pienso, claro, o sea, cuando se me queda una frase resonando, un párrafo completo, hay que detenernos y hay que volverlo a leer y hay que pensarlo y hay que sentirlo y hay que disfrutarlo y no pasar página así nada más porque sí, no subrayar y pasar página. O sea, lo que se subraya por algo y hay que ver qué es ese algo, ¿sabes? Entonces así fue como estuvo funcionando esta vez el ritmo de la lectura. Lo disfruté bastante, mucho más de lo que normalmente lo había hecho. Y este va a ser mi nuevo ritmo, sin duda. Entonces, podían ser 3 palabras, pero yo me detenía y lo disfrutaba y lo volví a leer. Y fue tan rico leer así. Y quizá puedo hacer otro próximo video hablando un poco, haciendo como una reflexión más amplia respecto a la lentitud, porque si no creo que puede quedar muy largo el video. Pero en general la idea es que hay que pararnos un momento, ¿sabes? Hay que disfrutar lo que estamos haciendo y para disfrutar yo soy fiel creyente de que hay que hacer las cosas lento, hay que llevar las cosas con calma. Me gusta vivir con calma a mí. Me gusta tanto vivir con calma, de verdad. Hacer mi café con calma. Me gusta hacerme desayunar con calma. A veces no se puede, pero en la medida de lo posible siempre hacer el tiempo, ¿sabes? Dibujar con calma, no sobreexigirme todo el tiempo. Porque hay que tratar de ser felices en esta vida, si nada más es una vida. Y si vas a vivir tantos años, hay que tratar de disfrutarla, ¿por qué no? ¿Sabes? Hacer cosas que nos gustan y hacerlas calmadamente. Y pues ir un poco en contra de este mundo tan acelerado que tenemos y que vivimos y que termina afectándonos bastante, ¿sabes? También creo que puede ser, sobre todo cuando ya no estás acostumbrado, puede ser difícil volver a las cosas con calma. Y a mí me pasó recientemente, estaba mucho en redes sociales y entonces me gusta leer, lo sé, me gusta dibujar, me gusta estar en mi cama escuchando álbumes sin hacer nada más. Soy muy pensante, pero ya ni siquiera estaba pensando, ni siquiera estaba reflexionando y eso me pareció tan preocupante cuando me di cuenta, porque incluso si no estoy haciendo más actividades en mi vida, soy una persona que suele pensar mucho, que es muy introspectiva y no hacerlo me pareció tan preocupante. Y para todo ese tipo de cosas se ocupa tiempo, entonces ya me di el tiempo otra vez y pues nada,
Si tienen alguna otra lectura de las que les gustaría hablar un poco, pues déjenmela. Y si ya la he leído, pues tal vez puedo hacer un video. Y si no la he leído, pues sería una invitación para mí, para adentrarme en una nueva lectura. Por ahora estoy muy emocionada con leer a mujeres, honestamente. Cada una tiene lo suyo, pero me encanta la mirada femenina de las cosas, sobre todo cuando viene desde perspectivas feministas, y en la literatura es bastante increíble, como en este caso de Brenda Navarro. Otras veces se siente como, yo lo he dicho, a veces leer mujeres se siente como entrar en un espacio onírico que es bastante increíble, que a mí me pasó con Elena Garro, con sus cuentos. A mí me dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y quiero leer a más mujeres, quiero leer como cosas más, no sé si cuenten como de nicho, como Anaïs Nin, que nunca la he leído y me está llamando bastante la atención. Así que por ahorita estoy mucho en ese mundo de lo femenino. También lo político me gusta, y la literatura mexicana. La literatura mexicana también puedo hacer muy... Ay, yo quiero hacer videos sobre todo, pero no sé, me gustó mucho. Y pues muchas gracias por haberme acompañado. Espero que de verdad lean esta novela. De verdad, léanla, léanla. Es fascinante. Y si la leen, me gustaría, o si ya la leyeron, me gustaría muchísimo que me digan también cuáles son sus sensaciones al respecto. Si hay algo con lo que no estén de acuerdo que yo haya dicho, que piensen que a lo mejor estoy tergiversando, que a lo mejor es una interpretación que está como medio alejada de lo que ustedes piensan, de su propia interpretación. Y si han leído algo más de Brenda Navarro, también me gustaría mucho que pues que me hicieran la recomendación y que me dijeran pues qué es lo que rescatarían, ¿saben? De aquella otra lectora. O a más mujeres que piensen que por lo que conté aquí me puedan gustar. Bye.